Señoras y señores, saludos cordiales. Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy abogado y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de sociedades mercantiles. Mi práctica profesional me ha llevado a desarrollar estos temas de una manera profunda con diferentes tipos de empresas, desde la pequeña y mediana empresa hasta algunas sociedades internacionales. Soy socio director del despacho jurídico corporativo de Ajero y es un gusto estar con ustedes. Para poder entrar a desarrollar el tema de sociedades mercantiles, tenemos que ver como una introducción todo lo que tiene que ver con algunos conceptos básicos que utilizamos todos los días y es importante que comprendamos desde el punto de vista jurídico. ¿De qué conceptos estoy hablando? Concepto de sociedad, concepto de comercio, concepto de comerciante y, a su vez, concepto de sociedad mercantil. Con el desarrollo de estos temas, y es muy importante manifestarlo, desde el punto de vista legal, podremos desarrollar muchísimo mejor nuestro ejercicio empresarial para poder alcanzar los objetivos que estamos buscando en el desarrollo de nuestra actividad. Y sin más preámbulo, comencemos con el primer concepto, que es el concepto de sociedad. Muchas veces, cuando estamos en nuestro ejercicio ordinario de actividades empresariales, decimos que nos vamos a asociar o que tenemos un socio. Pero ¿cuál es este concepto? ¿A dónde nos lleva? O mejor aún, ¿de dónde viene? El concepto de sociedad, desde el punto de vista de diccionario, por llamarlo de alguna manera, proviene de la definición que establece que es la unión de dos o más personas para lograr un objetivo común. Así de sencillo. Este concepto de sociedad se puede desarrollar para un equipo de fútbol, para una empresa, para una asociación civil o para cualquier actividad que conlleve el ejercicio de reclutar esfuerzos colectivos. Y es muy importante entenderlo de esta manera. A su vez, vamos a consultar algunos conceptos de sociedad que ustedes pueden ubicar de una manera rápida a través del Internet. En la información que ustedes tendrán frente a ustedes, tendrán una bibliografía con algunas páginas de Internet donde podrán consultar con mayor profundidad los temas que desarrollemos en esta sesión. Por ejemplo, Wikipedia, que es el diccionario o la enciclopedia virtual más grande del mundo, establece que el concepto de sociedad es la agrupación natural o pactada de personas que constituyen una unidad distinta de cada uno de sus individuos con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines propuestos, que es mayormente lo que ya desarrollamos con ustedes. Una vez establecido con claridad este concepto tan sencillo que es el de sociedad, vamos a ir subiendo la comprensión y la complejidad de los conceptos al mencionar ahora el tema de comercio. ¿Qué es el comercio? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Todo en nuestro mundo actual está relacionado con el comercio. Desde que estamos en un semáforo y una niña se nos acerca a ofrecernos golosinas, hasta que estamos en el valet parking del coche entregando las llaves del auto a través de un boleto, en el momento en que hacemos una transacción comercial de millones de dólares o estamos por constituir nuestra sociedad mercantil, hablamos de comercio, una de las actividades más antiguas de la humanidad. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es el comercio? No se trata nada más de entender lo que la voz de la gente lo entiende desde su leal saber y entender. Los ejercicios y desarrollos que hagamos en el transcurso de estos módulos, y es bien importante que lo recordemos y voy a ser recurrente en el tema, serán siempre desde el punto de vista legal.
y siempre, y es un tema que nosotros los abogados tenemos que defender, es importante que ustedes como empresarios conozcan cuáles son las complicaciones desde el punto de vista jurídico de cualquier operación que ustedes realicen. Porque en la medida en la que ustedes tengan una preparación preventiva en vez de correctiva en materias legales, su crecimiento como empresarios será mucho más eficiente, limpio y con muchos mejores dividendos. Dicho lo anterior, estableceré el concepto de comercio. Se denomina comercio a la actividad económica consistente en la compra y venta de bienes, bien sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Es un concepto fundamental donde establece simplemente para nuestro conocimiento compra-venta. ¿De qué? Casi de lo que sea. Y quiero adelantarme un poco al mencionar este casi de lo que sea, porque no todo es materia de comercio. En nuestra legislación que desarrollaremos en algunos temas más adelante, se desprenderá que hay algunas situaciones o algunos objetos que no se pueden vender, y me voy a adelantar citando algunos ejemplos. ¿Ustedes creen que tenga un precio o que entre particulares se pudiese vender la Estatua de la Libertad de Nueva York? ¿O que legítima y legalmente se pudiese vender en nuestro contexto de sociedad a una persona? Si entendemos la definición de comercio como la acabo de leer, pues es compra-venta de objetos. La Estatua de la Libertad es uno de ellos. Pero ya veremos más adelante que la ley impone ciertas restricciones donde no todo se puede vender. Continuando y entendiendo de esta manera tan sencilla el término de comercio, vamos a establecer ahora un término que podría parecer sinónimo del primero, que es la definición de empresa. ¿Empresa y comercio son lo mismo? La respuesta de antemano es no, pero van de la mano y hay esos conceptos que se desarrollan de manera relacionada. Y ahorita vamos a descubrir el porqué. La definición de empresa. El diccionario de la lengua española proporciona dos acepciones que se aplican al concepto jurídico. La empresa, para el diccionario de la lengua española, es la casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo negocios o proyectos de importancia. Y la otra definición que nos ofrece el diccionario de la lengua española es la obra o designio llevado a efecto, en especial cuando en él intervienen varias personas. De aquí podemos empezar a desarrollar dos conceptos que van de la mano. La empresa se puede establecer como una unidad económica, como diría el concepto, como una sociedad, ya adelantándonos, mercantil, refiriéndose a una conjunción de elementos que nos permitirán desarrollar una actividad con ánimo de lucro. Y por el otro lado, también el concepto de empresa se puede establecer como una acción, como un verbo, de emprender. Dícese de llevar a cabo algo para la consecución de cualquier fin que uno desee. Voy a emprender comprar este automóvil, voy a emprender abrir esta empresa, voy a emprender terminar esta maestría. El término de empresa, desde ese punto de vista, se puede desarrollar desde las dos acepciones. Ahora bien, es momento de entrar un poco más en materia para saber desde el punto de vista de la ley qué se entiende por empresa. Ya lo he tocado en otros momentos, pero es digno recordarlo. Cuando nosotros hablamos de temas legales es muy importante conocer cuál es la definición legal de ese concepto en el que nos estamos apoyando.
porque es la ley la que va a definir quién tiene la razón o no, o cómo estoy aplicando yo ese conocimiento legal para la consecución de mis fines. Entonces, cuando yo les mencione en esta o en cualquier ocasión que es importante que ustedes conozcan el concepto legal, nos referimos al concepto de lo que está en las leyes, no al concepto de lo que está en la voz o el conocimiento popular o en lo que está en algunos libros de algunos doctrinarios. No. La idea de este proyecto del cual formamos parte con mucho gusto es ofrecerles a ustedes la capacitación necesaria desde el punto de vista práctico. Por eso, en esta área tan compleja y para algunos aburrida que es el derecho, es obligación de nosotros ofrecerles única y exclusivamente la sustancia de lo que ustedes van a necesitar. Y es por eso que solamente nos meteremos a analizar conceptos de ley y de ahí desarrollar casos prácticos y ejemplos que nos permitan comprender mejor lo que al final del día nuestro asesor legal va a desarrollar. Es una realidad que con el conocimiento que podamos ofrecerles en el transcurso de estos módulos de materias de derecho, no esperamos que ustedes sean abogados. Para eso nos tienen a nosotros. La idea es que ustedes sepan lo que el abogado está haciendo o tiene que hacer para que en el momento en que se tenga que tomar una decisión, la cual la toman ustedes, sepan hacia dónde encauzar los esfuerzos de su asesor legal. Dicho esto, nos adentramos ahora al concepto de empresa que establece el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, la cual ustedes como empresarios tendrán que conocer con mucha atención. El artículo 16 cita textualmente: para los efectos de trabajo, se entiende por empresa las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante forman parte integrante que contribuyen a la realización de los fines de la empresa. ¿Qué podemos rescatar de esta definición? Si ustedes pusieron atención, aquí estamos hablando de dos conceptos que vienen en el mismo artículo: establecimiento y empresa, los cuales van de la mano. Primero desarrollaremos el de empresa, diseccionándolo, entendiendo que se trata de una unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. Empresa, unidad económica. Y por otro lado, el establecimiento que contribuye a la realización de los objetos de la empresa es esa unidad técnica. ¿Cómo podemos entender esto ejemplificándolo? Vamos a partir de un ejemplo básico, una papelería. Esta papelería vende insumos como cuadernos, lápices, plumas, gomas, y se los ofrece al consumidor final, usted o yo, a nuestros hijos. Bueno, de acuerdo a la definición, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. En este caso son bienes, no son servicios. Un servicio sería, por ejemplo, los servicios legales. Y este establecimiento, esta unidad técnica, es donde está la papelería. La famosa papelería Luisito que tenemos en todas las colonias de cualquier país, latinoamericano, por supuesto, es esa unidad donde se establece el concepto de empresa. No es el único concepto legal que existe y en un momento desarrollaremos los siguientes conceptos legales que nos ofrece nuestra legislación. Ahora volvemos, gracias.
Saludos. Estamos de vuelta para retomar el concepto de empresa de acuerdo a la ley. Si ustedes recuerdan, hace unos momentos desarrollamos y explicamos que cuando nos refiramos al tema de definiciones legales, serán las definiciones que vienen en la ley. Sobre el punto en concreto desarrollamos ya la que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo y ahora otra que es muy importante que ustedes conozcan es la definición de empresa y de actividad empresarial de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Es importante. En otro módulo desarrollaremos algunos temas más profundos sobre las cuestiones tributarias en México, pero ahorita nos quedaremos con el concepto y todo lo que nos arroja el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, al citarnos empresa. Y lo voy a leer textualmente. Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento, que estamos hablando ya de otro tema, se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. Aquí el Código Fiscal de la Federación, como lo citamos al principio de este módulo, engloba el concepto de empresa como una actividad individual o una actividad colectiva. Al citar que empresa puede ser una persona física, ya nos cambia el contexto de lo que pudiésemos haber pensado de una sociedad. Sin embargo, para efectos del código, establece como empresa que puede ser usted o yo en lo individual. ¿Qué más nos dice? Persona física o moral, ya estamos hablando cuando hablamos de una persona moral, de una colectividad, de una sociedad como debemos de entenderla, que realice las actividades a que se refiere este artículo, ahorita las vamos a tocar, ya sea directamente, a través de fideicomiso, que en el apartado de contratos se desarrolló, o por conducto de terceros, esto es a través de una intermediación. ¿Qué actividades empresariales son las que nos dice nuestro código? Bueno, nos engloba 6 grandes clasificaciones que voy a citar de una manera muy rápida. Les recomiendo que en el desarrollo de nuestros módulos legales siempre se alleguen del material de apoyo que aparecerá en su material de consulta. En estos temas legales es muy importante que cuenten con la legislación actualizada que aparece en su material. Y en este caso, retomo que estamos hablando del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Luego entonces, ¿cuáles son las actividades empresariales que nos cita el Código? Las actividades comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter. ¿Cuáles son las actividades comerciales? ¿Cuáles son las actividades que engloban el comercio? Compraventa de bienes o servicios. Recordemos ese concepto fundamental. La fracción segunda, las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas. Todo lo que es la industria industrial, valga la redundancia. ¿Qué ejemplo podemos tener de esto? Elaboración de cristal, de vidrio, acero, todo lo que tenga que ver con la industria de transformación de una materia prima. Las agrícolas, que comprenden actividades de siembra, cultivo, cosecha y enajenación de productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Cuarto, las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales en general. Fracción quinta, las de pesca, que incluyen cría, cultivo, fomento y cuidado de reproducción de toda clase de especies marinas. Y sexta, las silvícolas, que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación,
restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación. Estos conceptos que son técnicos, si los entendemos desde un punto de vista práctico, no tendremos problemas. Compraventa de cualquier producto o mercancía, siempre y cuando esté dentro del comercio y sea legal, es importante. Industria de la transformación. Actividades agrícolas en general. Actividades ganaderas, actividades que tengan que ver con la pesca, entendidas también en su reproducción de cualquier especie marina, y silvícolas, bosques. Todas estas son actividades empresariales de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué es tan extenso el código? Porque tienen que desarrollar la mayor cantidad de conceptos para que nosotros como particulares podamos caer en lo que dice la ley para que al final del camino podamos tributar. Dícese, contribuir con nuestras aportaciones al fisco federal. Algo que a mucha gente no le gusta, pero que es necesario. Muy bien. Después de la definición de empresa desde el punto de vista del Código Fiscal, es importante que echemos un vistazo a otras latitudes, y debido a nuestra vecindad con Estados Unidos y por ende con el derecho anglosajón, es fundamental conocer para los Estados Unidos qué es una empresa. El capitalista número 1 del mundo, hablando de naciones, es Estados Unidos. El que lleva la pauta en la manera de hacer negocios es Estados Unidos. Y como ya lo dije, nuestra vecindad geográfica nos obliga a echar un vistazo a cómo ven ellos el tema de empresa. Empresa para los americanos es una corporation. Y para no meternos en temas de traducciones, que luego mi pronunciación no es del todo correcta, lo referiré en español. Una empresa se refiere a una entidad con autorización de la ley de actuar como una persona individual, con derecho de emitir acciones y de existir indefinidamente. Concepto sencillo, no tan rebuscado como los otros que ya tocamos, tratando de establecer de una manera eficaz que una empresa se referirá a una persona distinta de sus socios, con permiso de la ley, y eso es fundamental, que puede tener acciones en este caso, que ya desarrollaremos el concepto más adelante, y que puede existir indefinidamente con el propósito, y esto es importante, que no lo dice la definición, de establecer actividades lucrativas. ¿Qué será una actividad lucrativa? Pues una actividad que te represente ganancias. Muy bien. Ahora, el derecho anglosajón, y aquí hago un paréntesis, México y toda Latinoamérica, junto con España y Francia, tienen un derecho distinto que proviene de la extracción del derecho romano. Nuestras instituciones y nuestra manera de realizar el derecho viene del derecho romano. Inclusive en las instituciones educativas, al menos de México, es una clase obligada tener que cursar al menos 2 cursos de derecho romano para poder entender la base de nuestras instituciones legales y poder desarrollar las instituciones actuales. Bueno, en México es así. En Estados Unidos, o todo el Commonwealth, no lo es. En todas las naciones anglosajonas, la manera de desarrollar su derecho es a través del common law. ¿Qué es esto? Es el derecho que se desarrolla de acuerdo a las decisiones de jueces que van marcando pautas y líneas que se vuelven una costumbre, y que esta costumbre
se vuelve ley. Muy distinto al derecho que nosotros manejamos. Por eso es importante conocer desde la base cuáles son las diferencias entre una manera de comprender y desarrollar el derecho, como es el de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, por mencionar solo algunos, y cómo lo desarrollamos los países latinoamericanos y España. Muy bien. Para los británicos, empresa se define como una entidad que tiene una personalidad legal que es capaz de gozar y ser sujeto de derechos y obligaciones. Mucho más sencilla inclusive que la americana. Esta entidad es muy importante entenderla como una ficción del derecho que nos permite que un servidor, Daniel Rodríguez, no desarrolle sus actividades a través de mi misma persona como un ser humano. ¿A qué me refiero? Si yo constituyo una empresa que, como he insistido, lo desarrollaremos más adelante, voy a darle vida a un ente que va a conjugar de manera colectiva a diferentes personas. Y no solamente seré yo, será usted, y será la persona que tiene al lado de usted. Y entre los 3 o 4 que nos pongamos de acuerdo, crearemos una nueva entidad que al nacer tendrá derechos y obligaciones propios, independientes de los míos propios. Eso es muy importante entenderlo desde este momento. Muy bien. Una vez entendido y desarrollado el concepto de empresa desde el punto de vista anglosajón, tenemos que desarrollar otro tema que es per se importante. El tema de quién es un comerciante. Cualquiera de ustedes puede pensar, pues un comerciante es aquel que desarrolla el comercio. Completamente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, el Código de Comercio de México establece una definición legal que es un poco más amplia y que toca supuestos distintos y se desarrollan en su artículo 3. Se reputan en derecho, esto es muy importante, se reputan legalmente comerciantes las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Las personas que tienen capacidad legal de ejercer el comercio. ¿A qué personas nos referimos? Un niño de 4 años que va con su papá y el papá le da un billetito para que compre un dulce, ¿tiene capacidad legal? No, no la tiene. Y ahí es un ejemplo exacto de qué personas, de qué seres humanos pueden ser capaces y no capaces. Para que pueda una persona tener capacidad legal, desde el punto de vista formal, se tienen que desarrollar 2 ideas. La primera, en México, una persona con capacidad legal tiene que tener, por regla general, 18 años. Y la segunda, que además de tener 18 años, tenga las capacidades que le permitan desarrollar per se todo lo que él pueda desarrollar. Ejemplo, una persona de 18 años que tenga un retraso mental no tendrá capacidad de acuerdo a la ley. Tiene que tener conciencia, tiene que tener disposición, tiene que tener una inteligencia normal a su edad, de acuerdo a la ley. Y esa es la regla general, porque de no ser así, entonces ya nos vamos a las particularidades que tendremos que desarrollar más adelante. Una particularidad, solamente por poner el ejemplo, es un joven de 16 años, con permiso de sus padres, que esté casado por X circunstancias, puede ejercer por él mismo sus capacidades, tanto de goce como de ejercicio. Y en un momento desarrollaremos brevemente estos 2 conceptos para que queden muy claros para ustedes y podamos continuar con nuestros temas de sociedades mercantiles. Ahora volvemos. Gracias.
Saludos, estamos de vuelta. Retomando el concepto que estábamos desarrollando hace un momento, continuamos con lo que es la capacidad legal, recordando que estamos tocando el tema de capacidad legal debido a que el que hace del comercio su ocupación ordinaria y tiene capacidad legal, podrá ser comerciante. Bueno, cité dos ejemplos. Una persona de 16 años no puede, en condiciones normales, ejercer su capacidad de ejercicio. Una persona de 35 años que tenga, tristemente, parálisis cerebral, tampoco puede ejercer su capacidad de ejercicio. Las capacidades de un ser humano, desde el punto de vista legal, están divididas en capacidad de ejercicio y en capacidad de goce. La capacidad de goce se adquiere desde el nacimiento y esta capacidad te confiere todos los derechos que la legislación de nuestro país nos marca para que seas protegido por ella. Eres un bebé recién nacido, no tienes una capacidad de discernimiento desarrollada, pero la ley desde el momento, el de la concepción inclusive, ya te está protegiendo. Y esa es ejemplificada la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio es aquella que se desarrolla cuando tienes la plenitud de decisión de poder desarrollar lo que tú desees. Pero como ya insistí en los ejemplos, la ley establece que tengas al menos 18 años en México y que no tengas una incapacidad mental. En algunos casos, esta capacidad de ejercicio se prohíbe cuando una persona es sentenciada por un delito y está purgando una pena privativa de libertad, dicho en términos más coloquiales, en la cárcel. Cuando alguien es sentenciado, pierde su capacidad de ejercicio. Y volviendo al tema que nos ocupa, el comerciante debe de tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio para ejercer el comercio como su ocupación ordinaria. ¿Qué ejemplo podemos tener de un comerciante? Lo pueden ver todos los días en la calle. La persona que tiene un puesto informal en la banqueta, que ofrece alimentos, es un comerciante. El empresario que tiene un establecimiento perfectamente instalado es un comerciante. Disculpe. Vamos a continuar. También es comerciante para la ley, en el artículo 3 que estábamos citando, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. ¿Qué leyes mercantiles tenemos en México? Podemos comenzar con el Código de Comercio, que es la base, Ley General de Sociedades Mercantiles, de la cual tomaremos algunos puntos muy valiosos en el transcurso de este ejercicio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es importante también, Ley General de Seguros y Fianzas, Ley de Correduría, Ley Federal de Correduría Pública, solo por mencionar algunas. Nuestro bagaje en materia mercantil es extenso. La actividad comercial en México se ha desarrollado prácticamente desde la época prehispánica, con los aztecas dominando toda la zona. En el momento actual, nuestra legislación trata de ajustarse a los vientos de cambio de los nuevos tiempos, siempre tratando de llevar alguna pauta innovadora en comparación con nuestros hermanos de Latinoamérica, donde no siempre se desarrolla el derecho como lo desarrollamos nosotros. Argentina, Chile, Brasil, son algunos ejemplos de países sudamericanos que llevan cierta tradición en creación legal de diferentes temas, prevaleciendo los mercantiles. Pero aún así, México, en este caso, también tiene
voces muy autorizadas, tratadistas, doctrinarios, autores, que desarrollan de una manera profunda y eficiente los diferentes temas que nos atañen. Volviendo a nuestro tema, ya vimos lo que son sociedades. Lo desarrollamos hace algunos momentos y lo vamos a recordar ahora. Sociedad es la conjunción de dos o más personas con el propósito de llegar a un objetivo común. Y recordemos que este concepto que acabamos de desarrollar es el básico. Si nosotros entendemos eso, todo lo demás va a ser de mucho más fácil comprensión. Y es por eso que se establece que las sociedades mercantiles que estén apegadas a la ley serán comerciantes. Nuestro artículo 3 al final remata con la mención de que las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio serán comerciantes. Aquí les están dando la facultad a sociedades conformadas de acuerdo a legislaciones de otros países a que si hacen actos de comercio en México, por el simple hecho de hacerlo, serán comerciantes. Y eso implica que si hacen actividades en México, tendrán que estar sujetos a nuestra legislación, a nuestras reglas del complejo y maravilloso juego del comercio. Y eso es muy importante que no lo olvidemos para el desarrollo de nuevos temas que a continuación se expresarán. Ahora vamos a desarrollar cuáles son las obligaciones que todos nosotros, como comerciantes, tenemos de acuerdo a la ley. Y para el efecto, voy a citar de manera textual esta parte. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a 3 cosas. La primera, quiero hacer el paréntesis, que ya está algo en desuso, no es indispensable, y es a la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil con circunstancias esenciales y en su oportunidad de las modificaciones que se adopten. Poner un anuncio en el periódico diciendo, soy comerciante, me dedico a esta actividad, estoy en este domicilio y estoy a sus órdenes. Tal vez lo encontramos desde un punto de vista de publicidad. Y la mayoría de las casas comerciales o de los comerciantes que quieren de una mejor manera vender sus productos o servicios, hacen cierta publicidad. Aquí lo podemos entender como una obligación. 2. A la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deban hacerse notorios. Ahorita lo vamos a platicar. 3. A mantener un sistema de contabilidad conforme a otro artículo del propio código, que es el artículo 33 que ahora desarrollaremos. Y 4. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Estas son las 4 obligaciones. Haciendo un paréntesis sobre estas obligaciones, hay que mencionar que desde el punto de vista del derecho existen reglas que están establecidas en la ley que son imperfectas. ¿A qué les llamamos con esta imperfección? Que el incumplimiento de esas reglas no tiene sanción alguna. Y es uno de los elementos indispensables que hacen que el derecho, cuando no se cumpla, se sancione. ¿A qué nos referimos? ¿Qué pasa cuando en alguna circunstancia la ley me pide que haga algo de manera obligada y yo no lo cumplo? Si la ley no tiene una sanción establecida para mi incumplimiento, se vuelve una norma imperfecta, porque no hay un medio que me sancione a que si yo no cumplo con lo que debo de hacer, entonces tengo un castigo. Y eso pasa mucho, lamentablemente, con los temas mercantiles. En el caso que nos ocupa,
Si nosotros no quisiéramos hacer una publicación, no se preocupen, señores, no hay sanción. Desde el punto de vista práctico siempre es muy importante el difundir y publicitar tus productos o servicios, porque con base en ello tendrás mayores ventas y eso se habrá desarrollado en el módulo correspondiente. Pero si ustedes quieren saber, y esto es importante que los conozcamos desde hoy, si hay alguna sanción o no por un incumplimiento, señores, hay que checar la ley o hay que checar en todo caso el documento, llámese contrato, que obliga o no a un dar, a un hacer o a un no hacer. Lo desarrollaremos más adelante. Muy bien, el tema entonces de la fracción segunda es a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deban hacerse notorios. La ley establece la obligación a los comerciantes colectivos, dícese las sociedades mercantiles, de inscribirse. ¿Pero por qué? Porque de esa manera se le dará publicidad a su sociedad y podrá tener ese nacimiento legal completo que le permita ser sujeto de derechos y obligaciones de la manera más eficaz que ustedes necesitan. Ya lo desarrollaremos más adelante, pero en el momento en el que se desarrolle esa gran idea que puede estar en la cabeza de cualquiera de ustedes, que permita que haya una sociedad mercantil, tendrán que acudir con un fedatario público a constituir su sociedad, ya lo veremos más adelante, y esa constitución, mi gran idea, ese ADCB, tendrá por obligación que inscribirse en el registro público de comercio de la población donde se domicilie esa sociedad. El registrarlo le da certeza jurídica al mundo entero de que su sociedad es una sociedad formal, de que es una sociedad constituida legalmente y de que puede hacer frente a sus derechos y obligaciones sin ninguna suspicacia y sin ninguna irregularidad. Ya veremos más adelante cuáles son todas las obligaciones que se tienen cuando se tiene que registrar un documento en el registro público de comercio. El primero es tu acta constitutiva, pero existen algunos poderes que desarrollaremos en breve que también se tendrán que registrar, lo cual es muy importante para que tenga esa publicidad y se pueda difundir al mundo entero que ustedes tienen las capacidades que las leyes nos dictan para poder desarrollar lo que ustedes están buscando. A mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. Ya lo veremos. La contabilidad que nos marca nuestro código es una contabilidad ciertamente extemporánea, caduca. Estamos hablando de que nuestro código de comercio se creó en la época del Porfiriato de México y ha sufrido, por supuesto, las modificaciones que el tiempo ha reclamado de acuerdo a las circunstancias de cada momento, pero el tema de la contabilidad no es muy avanzado. Actualmente existen programas de contabilidad muy avanzados en cuestiones de computación que suplen el famoso libro mayor que tal vez alguno de ustedes conoció en algún momento del pasado y que prácticamente está en desuso. El tema es que nuestra legislación nos pide que tengamos un registro en la contabilidad y hay que desarrollarlo. El último punto es a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Ustedes están obligados a conservar toda la documentación que se desarrolle o que se produzca por su actividad por 10 años. Y más adelante, cuando nos metamos con profundidad al tema de las sociedades mercantiles, veremos por qué.
Recuerden, publicidad a través de algún periódico, registro en el registro de comercio, llevar una contabilidad y conservar su documentación son los elementos indispensables que se les solicita como comerciantes de acuerdo a la ley. En breve comentamos algunos otros puntos y continuamos. Gracias. Saludos, estamos de vuelta con ustedes. Hace unos momentos estábamos desarrollando los conceptos de cuáles son las obligaciones que todo comerciante debe tener. Y ahora vamos a platicar un poquito de un tema que es per se importante y que no muchas empresas tienen la conciencia de su importancia. Y es el registro público de comercio. El registro público de comercio es esa oficina que tiene una representación cerca del lugar donde usted vive, en la República Mexicana, que tiene la obligación, como su nombre lo indica, de registrar los actos mercantiles. Pero usted se puede preguntar, ¿qué gano yo con registrarlos? Y cada vez que hago una operación, el gobierno me cobra unos derechos por hacer ese registro. Pues le voy a decir a usted que es muy importante, pues el registro implicará una fortaleza legal para darle valor a sus operaciones frente a terceros. ¿A qué me refiero? La primera obligación de registro es su acta constitutiva. Esa acta constitutiva que más adelante desarrollaremos con más profundidad, que establece todas las reglas por las cuales su empresa, La Gran Idea SADCB, va a tener su vida y su operación. Tiene usted que registrar también los poderes que le confieran a sus representantes. Si alguien se va a dedicar a ser su abogado, requerirá un poder para pleitos y cobranzas. Si alguien va a ser administrador, un poder de actos de administración. Si alguien más va a tener acceso a la chequera de la empresa, un poder para poder suscribir y obligarse con títulos de crédito. Si alguien más o la misma persona tendrá facultades para otorgar poderes a otros, se tiene que establecer como tal. Y el registro público de comercio establece cuáles son las reglas y cuáles son los actos que sí se tienen que registrar. Un ejemplo muy importante de esto son las asambleas de su sociedad. En la medida en la que sus asambleas estén registradas, tendrán una mayor fuerza de las que no lo estén. Y para poder explicar esto, lo voy a desarrollar con un ejemplo de otro acto que se registra que no es mercantil, sino civil, y que usted y yo tenemos mucho más contacto si es que no hemos desarrollado esa experiencia empresarial que estamos buscando con esta maestría. La casa donde usted vive, la casa donde vive cualquiera de sus conocidos, tiene que tener un registro. Este registro, en lugar de ser un registro de folio mercantil, es un registro que para nuestro derecho se denomina folio real. ¿Qué quiere decir eso? Que mi casa está registrada diciendo que Daniel Rodríguez es el propietario. Si yo tengo ese registro, voy a poder oponerme frente al mundo entero ante otra persona que se intente ostentar como tal. Un caso muy común en nuestra práctica es cuando
se hace una operación de compraventa y rápidamente me salgo del tema para volver a él porque de esta manera podemos ejemplificarlo mejor. Se hace una operación de compraventa de una casa. La operación de compraventa implica pago de derecho ante notario, si se quiere hacer de la manera correcta. Y muchas veces la gente se quiere evitar ese gasto. Entonces lo que hace son contratos privados donde Juan Gómez y Daniel Rodríguez firman un contrato y Juan Gómez me vende su casa. Como yo no sé y como me quiero ahorrar unos pesos, no la registro. Y la casa, a pesar de que existe un papel que dice que yo soy el propietario, para el registro público el propietario sigue siendo Juan Gómez, porque ese es el nombre de la persona que para efectos de ley está ostentándose como tal. Si Juan Gómez quiere actuar de una manera maliciosa y venderle a otro en paralelo a mí, y ese otro no es, más bien, sí es abogado, ese otro va a tomar la precaución de invertir un poco más y de registrar su compraventa de su casa a nombre de él. Y mientras tanto, Daniel Rodríguez, que no, en el ejemplo no es abogado, pues está muy tranquilito con su documento privado. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando el tercero, con toda la fuerza de la ley, me viene a exigir a mí que desaloje su propiedad. O, pensando en que no estoy viviendo en ella, que él se meta, que él la habite y que él me ofrezca esos documentos que pasaron ante notario público y que están registrados, que le acreditan que él es el propietario, aún y a pesar de que su operación fue posterior a la mía. Imagínense, ¿qué ocurre en esas circunstancias? En el ejemplo que estoy citando yo, no tengo la fuerza de la ley de mi lado porque el otro señor sí cumplió con las formalidades del caso y yo no lo hice. Siguiendo este ejemplo, que es muy común lamentablemente, podemos volver a los temas mercantiles. Si nosotros registramos todo lo que la ley nos exige, tendremos una fortaleza y una certidumbre y un blindaje jurídico que nos permitirán poder ofrecer frente a cualquier tercero que nuestras operaciones son sólidas. Y además de eso, que en el caso de un conflicto judicial, llámese juicio, podemos tener mejores argumentos y mejores armas para poder defender nuestra posición en contra de la de otra persona. En el caso del ejemplo que cité hace un momento, si yo hubiera tenido mi documento registrado antes que la otra persona, el derecho hubiera sido absolutamente a mi favor y la casa la hubiera podido defender de mejor manera. En el ejemplo, como la otra persona sí lo hizo y yo no, el que pierde soy yo. Y eso es algo que ustedes deben de tener siempre muy presente en todas sus operaciones, volviendo al tema mercantil, para que ustedes registren todo lo que desarrollaremos más adelante, tienen la obligación de registrar. ¿Por qué? Porque el registro público de comercio tiene esa facultad de que lo que primero pasa frente a ellos es lo que vale. Independientemente de que existan otras operaciones fantasmas paralelas, inclusive anteriores a ese acto ante el registro. Por eso, el primero que mete sus papeles de manera oficial, valga la expresión, es el que tendrá el derecho de su lado. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque todos los actos mercantiles requerirán, en mayor o menor medida, dependiendo de su actividad y del tipo de sociedad que ustedes vayan a desarrollar y de las operaciones que conlleve ese ejercicio, que registrar ante el Registro Público de Comercio. Después del desarrollo de este último punto, podemos hacer un cierre, concluyendo que en esta sesión en particular hemos hablado de conceptos fundamentales. Aún no nos metemos a lo más profundo, a la sustancia más rica de lo que desarrollaremos en el tema de sociedades mercantiles. Ahora solamente hemos
querido expresar algunos conceptos para su mejor comprensión de temas que escuchamos constantemente y que pueden parecer una experiencia, una sabiduría o un conocimiento popular que a partir de que ustedes toman esta maestría se tiene que volver un concepto formal, un concepto profundo, técnico y académico bien entendido que a ustedes les sirva. Y es por eso que se desarrolló el tema de sociedad, el tema de comerciante, el tema de comercio, hablamos de las obligaciones del comerciante, hablamos de una comparación del tema de empresa desde el punto de vista de nuestro país y de América Latina en comparación con Estados Unidos y Gran Bretaña, y cerramos con algunas obligaciones fundamentales que todos los comerciantes tienen que desarrollar en cualquier ejercicio de su actividad. Y esto quiere decir desde la actividad más pequeña o de menor monto hasta las negociaciones de millones de dólares. Y es por eso que después de tener bien entendidos estos conceptos, vamos a poder hablar en nuestra siguiente sesión con mucho más sustancia de temas de sociedades mercantiles. Más adelante, con el material de apoyo que ustedes tienen, les ofreceremos algunos ejercicios y algunas páginas de la web donde ustedes, si tienen un poquito más de interés sobre estos temas, podrán ahondar en ellos. Por mi parte, en esta sesión es todo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.